¿Compiten o qué? Ustedes parecen colombianos, muy tomadores de pelo, ¿ah? Todos somos parceros. Lo más que oculta son hermanos recobramos. Cuando pasaron las personas oficiando, yo pensé que era el culto divino. Yo dije, me tocó predicar hoy. Pero ya luego con la actividad de Sociedad Jóvenes dije, bueno, ya estoy predicar a Sociedad Jóvenes. Fue la mañana. Una pregunta técnica, hermanos. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? ¿Cómo es aquí? A la vigilia. Ya, el tema puede durar 50 minutos, pero puede resolverse en 15. Ustedes escogen. Ya, es hace. Ok, ¿está bien? 2 horas. Ok. Hablan siempre los que más rápido se van, ¿cierto? Hablan por todos. Bien, hermanos, ahí está nuestra compañera que vino a visitarnos. El tema que vamos a tratar quizás es conocido para ustedes en teoría, el título acerca de la oración, pero hoy vamos a quizás verlo desde una perspectiva un poco diferente. Generalmente hablamos de la oración, que hay que pedir, que hay que agradecer. Por ahí los que hacen la especialidad de la oración de guías mayores o conquistadores estudian los diferentes tipos de oración que hay en la Biblia, ¿verdad? Pero hoy vamos a estudiar de la oración lo último de la oración. ¿Qué vamos a estudiar? Lo último de la oración. Generalmente cuando nosotros terminamos de orar, ¿qué decimos? Amén. Sí, antes del amén. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y luego decimos amén, que significa así sea. Pero ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Algunas personas asocian orar en el nombre de Jesús con simplemente decir en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? O en el nombre de nuestro amado Salvador, o en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y pensamos que eso significa orar en el nombre de Jesús. En la primera hora estaba en otra iglesia, la iglesia de los Tres Ángeles, y había una chica que estaba recibiendo estudios bíblicos, y entonces le pregunté en qué lección estaba, y me dijo, justo estamos en la lección de la oración y la fe, de la fe de Jesús. Entonces yo le dije que bueno, yo justo había predicado sobre la oración, otro tema acerca de la oración, y entonces le dije, bueno, ¿y qué ha aprendido acerca de la oración? Me dijo, bueno, que hay que orar 3 veces al día. Me pareció curioso porque dije, ¿de dónde está eso en la Biblia? Me dijo que había estado aprendiendo sobre tener fe para orar, agradecer a Dios, el tema de los pedidos a Dios, y me dijo, y también la importancia de orar en el nombre de Jesús. Y yo le pregunté, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? No, pues decir que uno tiene que ir al Dios a través de la oración en el nombre de Jesús, porque Él es el que intercede por nosotros. Y eso generalmente es lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Orar en el nombre de Jesús es pedirle a Cristo que interceda para que nuestros pedidos o nuestras oraciones sean aceptadas, ¿verdad? Y asociamos orar en el nombre de Jesús con poner al final de la oración, en el nombre de Cristo oramos, amén. De paso, y también le preguntaba, ¿no?, a ella, de paso era interesante lo que me comentaba. Le preguntaba y por qué había que orar 3 veces al día, ¿no? ¿Por quién le enseñó que había que orar 3 veces al día? ¿No? Ella le pregunté. No, parece que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Verdad? ¿Han escuchado la historia de Daniel? Que solía orar 3 veces al día. Bueno, realmente Daniel no oraba 3 veces al día. Es quizás una mala traducción del texto. Daniel no oraba 3 veces al día, él oraba 5 veces al día. ¿Está bien? Él no oraba 3 veces al día. Lo que sugiere el texto en Daniel es que probablemente Daniel buscó a Dios en oración en la tercera vez, o a la hora tercera de la oración.
O sea, en la tercera vez él oró. ¿Ok? O la segunda es que él oró a las 3 de la tarde, a la hora tercera del día, ¿no? No que él tuviera 3 hábitos de oración. De hecho, los judíos como Daniel, oraban 5 veces al día. A las 6 de la mañana, tipo 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Interesante. Y yo, ¿por qué le enseñaba esto a esta muchacha? Yo le decía, es importante conocer esto porque no se trata del número, de que tenemos que orar 3 veces al día o 5 veces al día. Se trata de separar el tiempo para orar. ¿Me siguen? O sea, lo que hacía Daniel era dividir el día como un pastel, como un cake, por secciones, y trataba de orar con alguna frecuencia para que su corazón estuviera vinculado con el cielo. ¿Me siguen lo que quiero decirles, hermanos? Ok. Ahora, cuando nosotros pensamos en qué significa orar en el nombre de Jesús, pues hay algo más profundo de lo que significa simplemente decir en el nombre de Jesús, amén. Entonces yo quiero pedirle al hermano que le dé siguiente las diapositivas, que vamos a estarnos moviendo por tiempo. Esto tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ok, el capítulo que vamos a estudiar es Juan 14, el Evangelio de Juan, y con base en el deseo de toda la gente es el capítulo No se turbe vuestro corazón, para que ustedes lo lean en sus casas, y está sobre la página 490 del deseo de toda la gente. Dice así: en todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su Padre. Bien, siempre Cristo se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente, era por la fe y la oración, como hacía ¿qué? Sus milagros. ¿Cómo hacía Cristo sus milagros? A través de la fe y a través de ¿qué? De la oración. Van juntas. A través de la oración y la fe. Y lo que Jesús trataba de esmerarse era que cuando él hacía milagros, remitir la gloria no a sí mismo, sino a ¿quién? A su Padre. Ok, siguiente, hermano. Next. Ok, otra vez. Bien, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Dale siguiente, hermano. Hoy vamos a movernos un poco ahí en las diapositivas. Ok. Bien, 2 textos bíblicos de Juan capítulo 16. En aquel tiempo no me preguntaréis nada, hablaba Jesús. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, ¿el qué? Lo va a dar. Ahora, es interesante. ¿Qué de lo que pidamos al Padre vamos a recibir? Todo, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros pidamos ¿en qué? En el nombre de Jesús. Interesante, eso lo dijo Jesús, dice la Biblia. En aquel tiempo no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué va a pasar? Os lo daré. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, y la invitación es: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea ¿qué? Sea cumplido. Ahora, si ustedes se dan cuenta, quise subrayar y poner en negrita la expresión en mi nombre, ¿verdad? ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Lo cual representa para nosotros poder recibir todo lo que pidamos y también tener gozo cumplido en nuestras vidas. Ok, siguiente, hermanos. Bien, ¿qué representaba para Jesús orar en su nombre? Dale el siguiente. Cristo explicó a sus discípulos que el secreto de su éxito consistía en ¿qué? En pedir fuerza y gracia ¿qué? En su nombre. Otra vez, Cristo le explicó a sus discípulos que el secreto de su éxito consistía en pedir fuerza y gracia en su nombre. ¿Pedir qué? Fuerza y gracia en el nombre de Cristo. Ahora es interesante porque Cristo no asocia el pedido a cosas materiales. Cristo no asocia el éxito
a tener un videobeam, una computadora para poder predicar. Algunas personas dicen, no, cuando yo tenga una computadora yo voy a predicar. Cuando yo tenga un carro yo voy a dar estudios bíblicos. Cuando yo tenga, voy a dar... No, Cristo dice que para poder tener éxito en la obra se necesita fuerza y gracia que vamos a obtener si lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siguiente. Ahora, esto es bien curioso. Cada oración sincera es oída en el cielo. ¿Cada oración qué? Sincera. Sincera, nosotros tenemos el privilegio de que Dios la escuche en el cielo. Tal vez, ¿qué dice? No sea expresada con fluidez, ¿verdad? A veces oramos dormidos, a veces oramos llorando, a veces oramos bravos, a veces oramos sin darnos cuenta que estamos orando. Ok, tal vez no sea expresada la oración con fluidez, pero si procede del corazón, ¿qué va a pasar? Ascenderá al santuario donde Jesús ministra. Ahora más, y Él, o sea Cristo, la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos, hermanos? Ok, Cristo toma esa oración feíta, ¿no? Quizás no tan bien arreglada, pero con un corazón ¿qué? Sincero, y Él la hermosea, la perfecciona a través de sus méritos y la presenta al Padre. Ahora, ¿cuál es aquí quizás el punto principal de esta cita? Está en relación a que si nuestros corazones son sinceros para orar delante de Dios. Ahora, el tema de la sinceridad no tiene relación con expresarle a Dios todo. A veces decimos, no, es que yo soy sincero con Dios porque le digo todo. Y entonces le expresamos en palabras a Dios todo lo que sentimos. Pero el asunto es que quizás dentro o por debajo de las palabras que nosotros expresamos a Dios en la oración, hay un motivo. Y eso es lo que quizás nosotros a veces no le reconocemos ante Dios. Por ejemplo, a veces nosotros le podemos decir al Señor, Señor, yo quiero quizás poder tener el medio de transporte para poder quizás llegar a mi trabajo más pronto. O Señor, yo quiero tener una mejor casa o un mejor apartamento, o quiero tener una mejor renta porque esta está muy cara. Sí, es verdad, o sea, a veces nosotros podemos expresar las cosas a Dios y decir las cosas con sinceridad, pero resulta que debajo del motivo o debajo de las palabras hay un motivo que quizás nosotros no se lo revelamos a Dios. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, nosotros le decimos, Señor, la renta que estoy pagando es muy cara, por favor ayúdame a conseguir un apartamento más económico. ¿Listo? ¿Ustedes creen que es un motivo bueno? Claro, es verdad. ¿Están siendo sinceros con Dios? Sí, pero lo que ustedes no reconocen ante Dios quizás es que a ustedes no les alcanza el dinero para pagar la renta, no porque no tengan dinero, sino porque lo que tienen lo utilizan mal. Eso es hablar con sinceridad de parte de Dios, es escudriñar el corazón, porque a veces asociamos la sinceridad con decirle a Dios las cosas. Eso no es sinceridad. Sinceridad es escudriñar el corazón delante de Dios y decirle, Señor, yo te estoy pidiendo esto y reconozco que quizás puedo tener un apartamento más económico, pero lo que más debo aprender es administrar el dinero. ¿Ven el punto? Señor, que yo quisiera poder tener la capacidad para dar más estudios bíblicos, porque quiero alcanzar más personas. Le estoy pidiendo al Señor capacidad para dar más estudios bíblicos porque quiero alcanzar más a las personas. ¿Es un pedido noble? Sí. ¿Es un pedido sincero? ¿Verdad? Pero quizás puede ser que Dios tenga las capacidades. Lo que pasa es que usted tiene mucho miedo. Entonces, más que las capacidades, tal vez debiera decirle, Señor, quita en mí el temor o el miedo, porque yo no soy capaz de hacer la obra que tú me has encomendado. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra, y Cristo la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su perfección. Ok, siguiente.
Dale otra vez. La oración del humilde suplicante es presentada por Jesús como su propio deseo en favor de aquella alma. ¿Cómo presenta Dios? ¿Con qué seriedad presenta Cristo las oraciones nuestras? Como si fueran sus propias ¿qué? Oraciones. ¿Cómo presenta Jesús los pedidos ante el Padre? Como si fueran sus propias oraciones. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús oraba en el Getsemaní? Que de la presión, del estrés que estaba presentando, de la ansiedad, brotó en sus poros sangre, se reventaron los poros. ¿Recuerdan el Getsemaní? Ok, Jesús clamaba, oraba, ¿no? Ok, cuando Jesús presenta sus oraciones al Padre, las presenta con ese clamor. Y nuestras oraciones, si son sinceras, son presentadas con ese mismo poder y con esa misma fuerza con las que Jesús oraba en el Getsemaní. Ahora la pregunta es, si esto es una realidad, cuando Jesús ora en el cielo al Padre, cuando Jesús ora en el cielo al Padre, al presentar nuestros pedidos de oración, ¿qué nosotros le estamos pidiendo a Jesús que interceda ante el Padre? Otra vez voy a quizás afinar la pregunta. Lo que está diciendo la cita es que cuando yo oro, mi pedido lo toma Jesús, y entonces Jesús va al Padre y presenta el pedido como si fuera de Él, ¿verdad? ¿Me siguen? Ahora la pregunta es, ¿qué le estoy yo entregando a Jesús para que le presente al Padre? ¿Qué tipo de pedidos le estoy haciendo yo a Dios? ¿Será que a Jesús le da pena algunos pedidos que nosotros le hacemos? ¿Serán nuestros pedidos muy egoístas a veces? Y estamos colocando a Jesús para que interceda ante el Padre por cosas que... No, voy a utilizar esto quizás una forma más gráfica, va a ser un poco fuerte. En Colombia casi no se da, hasta ahora está utilizándose ese hábito, pero ustedes saben que aquí generalmente cuando uno tiene una mascota, un perro, cuando uno saca a pasear y el perro hace popó, ¿uno qué debe hacer? Con una bolsita, recogerlo, cerrarlo y botarlo en una caneca, ¿verdad? Usualmente eso es lo que se debe hacer. Hoy justo iba pasando en el auto y un perro grande hizo, y no era pequeño lo que hizo, grande, y la señora que estaba con el perro tuvo que limpiar. Ahora resulta que usted está hablando con una señora que tiene un perro grande y deposita eso, ¿no? El perro, y lo recoge, y la señora le pide el favor, venga, coja esto y llévalo a la caneca que está allá. Y usted lo coge con una, ¿cierto? Como con las pinzas, y va y dos bloques y no encuentra la caneca y le toca caminar más. Eso es lo que hace Jesús, tomar nuestras oraciones y llevarlas ante el Padre. Ahora la pregunta es, ¿qué hay dentro de la bolsa que a veces ponemos a Jesús a llevar? A veces nuestra bolsa que le entregamos a Cristo no es tan sincera. A veces son solo cosas materiales, nada espiritual. Ok, siguiente hermano. Vamos avanzando rápido. Ok, la oración y las pruebas. No se turbe vuestro corazón, voy a preparar un lugar para ustedes, dijo Jesús. La senda de la sinceridad, escuchen muy bien hermanos, hablando de la sinceridad del corazón. ¿Se acuerdan que estamos hablando ahorita? Orar a Dios con sinceridad. Ok, la senda de la sinceridad e integridad no es una senda libre de obstrucciones o de obstáculos. No es. O sea, si usted quiere ser sincero e íntegro, tiene que saber que van a venir obstáculos y obstrucciones. Pero en toda dificultad hemos de ver una invitación ¿a qué? A orar. Y eso quizás debiera ser un bálsamo para nosotros esta semana. Señor, quiero entregarte la sinceridad de mi corazón, quiero que tú me ayudes. Dijo el salmista, de los errores ocultos, Señor, líbrame de los que quizás yo no lo sé, pero te ruego que en toda dificultad y problema me ayudes a ver una invitación ¿a qué? A orar. Luego sigue diciendo, la fuente de donde proviene el poder de Dios está abierta para todo ser humano que se considera débil.
si nosotros nos consideramos débiles delante de Dios, frágiles, indefensos, sin poco por hacer, ok, Dios toma eso y nos da su poder. ¿Bien? Siguiente. Ok. Cuando pedimos mal, Juan 16, 23 al 24, esto es generalmente lo hago más lento, pero estamos corriendo, ¿verdad? Todo cuanto pidiereis en mi nombre, os lo daré, dijo Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea ¿qué? Sea cumplido. Algunas anotaciones, hermanos. El Señor se chasquea, dice la señora White. ¿Qué es chasquearse? Quedar aburrido, desilusionado. Ok, el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Y a veces la estima que nosotros tenemos está relacionada con el tipo de oraciones que expresamos a Dios. Dios quiere demasiado a su pueblo, de lo contrario no hubiese dado a Jesús, ¿verdad? Mucho más, a Dios le agrada cuando se le dirigen las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Amén. ¿Qué le agrada a Dios? A Dios le agrada cuando se le dirigen las más altas o las más elevadas pedidos o demandas con el propósito de glorificar su nombre. ¿Ustedes alguna vez se habían puesto a pensar cuando Josué peleando contra los gabaonitas y en ese valle, ¿no? Dijo: sol detente en Gabaón y luna en valle de Jalón. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia de Josué? Sí, sí. ¿Por qué Josué le pidió eso a Dios? Para que ganaran la guerra. Porque ¿Y de quién iban a hablar bien si ganaban la guerra? De Dios. Dios le había dicho a Josué, hasta que el sol se ponga, usted va a tener victoria, para que yo tenga gloria. Pero el sol se estaba poniendo y al parecer no iban a tener la victoria completa. Y Josué dijo: no, si yo quiero que Cristo y Dios se quede con el premio gordo, con el premio completo, necesitamos que el sol dure más, el día dure más. Y entonces Josué hizo el pedido, ¿no? Y entonces Dios cumplió su oración. Ahora, ¿ustedes se han puesto a pensar qué significó ese milagro que Dios hizo? Realmente el sol no se detuvo la tierra. Recuerden que no es que el sol dé la vuelta sobre la tierra, o sea, alrededor de la tierra, es la tierra que da la vuelta al sol. Entonces, cuando Josué dijo: sol detente en Gabaón, lo que Dios hizo porque se detuvo fue detener la tierra. ¿Me siguen? Ahora, ¿ustedes alguna vez han tenido algún accidente automovilístico? ¿O han visto cuando un carro se choca, qué pasa con la persona que está manejando usualmente? ¿Tiende a qué? La ley de la inercia, tiende a irse hacia adelante, ¿verdad? Por eso está el cinturón de seguridad, que en teoría lo que hace es tratar de frenarlo para que uno no se golpee contra quizás el volante o la parte de adelante del auto, ¿verdad? Incluso es importante que aún las personas que van atrás usen cinturón porque pueden salir por encima de los asientos. ¿Ok? Bueno, ¿ustedes saben a cuánta velocidad va la Tierra? A más de 40.000 kilómetros por minuto, perdón. O sea que para frenar la Tierra tuvo que haber sido un freno demasiado fuerte porque iba a una velocidad muy rápida, pero a la vez lo que hizo Dios fue alterar la ley de la gravedad y aumentó la ley de la gravedad para que cuando frenase la Tierra todos no saliéramos expulsados. Porque lo que tuvo que haber pasado es que cuando Dios paró la Tierra, como un carro que va muy rápido y se choca, automáticamente la gente sale volando, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Sí, Josué dijo: detente luna y sol. O sea, Dios detuvo la tierra, pero Josué se quedó parado, lo que significa que también Dios modificó la ley de la gravedad. Interesante. Con la voz de un hombre. ¿Con la voz de qué? De un hombre. ¿Solo por qué? Porque Josué buscaba la gloria de Dios. Y eso es lo que dice el texto. A Dios le agrada que se le dirijan pedidos de más alto nivel.
¿Pero con qué propósito? Con el propósito de glorificar su nombre. Con el propósito de glorificar su nombre. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, por ejemplo, una cosa es partir 5 panes y 2 peces pequeños para alimentarlos a ustedes, y otra cosa es multiplicarlo para 15,000 personas. Es imposible. Caminar sobre el agua, por ejemplo. ¿Algunos de ustedes han caminado sobre el agua? ¿Para gloria de quién fue hecho? Eso. Cristo Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? Se puede esperar grandes cosas si tiene fe en las promesas de Dios. ¿Ok? Bien, siguiente. Ya vamos a terminar, hermanos. Casi que por último, ¿qué significa orar en el nombre de Cristo? Y esta cita yo quiero que nosotros la grabemos. Quizás les voy a pedir que les tomen fotos o traten de ver de qué manera la pueden obtener, porque la tarea para esta semana para todos nosotros es tratar de vivir esta cita. Dale otra vez, hermano, que hoy va a subrayar algunas. Dale otra vez. Next. Ahí está bien, ok. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Aquí va. Esta es la última cita prácticamente. Orar en el nombre de Cristo significa mucho, dice la señora White. ¿Qué significa? Orar en el nombre de Jesús no es poner a Jesús al final de la oración. Eso es poner a Jesús, en la palabra Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa mucho, dice. Significa que hemos de aceptar 3 cosas. Aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar ¿qué? Sus obras. 3 cosas significa orar en el nombre de Jesús. Primero, aceptar su carácter. Aceptar el carácter de Jesús. Aceptarlo. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Aceptar que Jesús es manso y humilde. Aceptar su carácter. O sea, aceptar que yo voy a amar la forma como Jesús es. Jesús ante el Sanedrín está siendo golpeado, abofeteado. ¿Jesús qué hace? Sereno, tranquilo, dueño de sí mismo. Yo tengo que ver a Jesús y ¿qué hacer? Aceptar su carácter, que Él es así. Segundo, manifestar su espíritu. ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Cómo era el espíritu de Jesús? ¿Cómo reaccionaba Jesús? ¿Qué tengo que hacer yo con ese espíritu de Jesús? Manifestarlo. Orar en el nombre de Jesús significa mucho. 1, aceptar su carácter, manifestar su espíritu, y tercero, realizar sus obras. Es muy difícil, pero es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Cuando usted diga en el nombre de Jesús, amén, pregúntese si todo lo que dijo antes de eso estuvo en relación con esto. Eso significa orar en el nombre de Jesús. Aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Somos incoherentes cuando lo vivimos de esa manera. Y todos estamos en la misma situación, o sea, aquí nadie es mejor que otro. Simplemente ese es el pedido que nosotros deberíamos hacerle a Jesús. Señor, enséñame a orar en tu nombre. Quizás orar en el nombre de Jesús es llevar su carácter. Orar en el nombre de Jesús es manifestar la forma de ser de Jesús. Y más aún, orar en el nombre de Jesús significa mostrar la forma como Jesús actuaba. La promesa se nos da bajo cierta condición. Una condición: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo salva a los hombres en el pecado, no en el pecado, perdón, sino en el pecado, y los que lo aman mostrarán su amor obedeciendo. Amén.
Quizás el pedido para Dios en esta mañana, en esta tarde, ya no es mañana, es: Señor, te ruego por favor que me ayudes a tener mayor amor por ti, que me enseñes a abandonar el pecado, dame la fuerza para obedecer y poder aceptar tu carácter, manifestar tu espíritu y ¿qué más? Realizar sus obras. Los que aman mostrarán su amor ¿cómo? Obedeciendo. ¿Y cómo le obedecemos? Último slide, hermano. ¿Cómo aprendemos a obedecer? Cuando yo leí esto, a mí me trastornó el corazón. Yo nunca pensé que esto fuera a ser así tan difícil. Hebreos 5:8. ¿Cómo aprendió Jesús a obedecer? Y aunque Cristo era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué? Obediencia. ¿Cómo aprendió Cristo a obedecer? Fácil, padeciendo. Punto. Eso dice Hebreos 5:8. ¿Leyeron lo que fue la lectura bíblica? Filipenses 5:2 del 1 al 5, 2 al 5, ¿verdad? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Este fue el sentir. Que Cristo, aunque era Dios, se hizo ¿qué? Hijo. Y luego dice, por lo que padeció, Él aprendió ¿a qué? A obedecer. ¿Quiere usted aprender a obedecer? Tiene que padecer. No hay otra manera. ¿Queremos nosotros reflejar el carácter de Jesús? El carácter, manifestar el espíritu y hacer sus obras, tenemos que padecer. No hay otra manera. Por eso, si nosotros nos hacemos llamar cristianos y no nos tratan mal en el trabajo, sintámonos mal, quizás no estamos demostrando bien nuestro cristianismo. El hecho de que estamos llamados a enfrentar pruebas es porque Dios ve en nosotros algo por lo cual quiere mejorar, dice el Ministerio de Curación. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Las pruebas y las circunstancias que en su providencia Dios nos permite pasar en estas están dadas para que aprendamos dependencia en sus promesas y obediencia a sus mandamientos. Toda obediencia verdadera proviene ¿de qué? Del corazón, y la de Cristo procedía de un corazón que vibraba de amor por su Padre Celestial. ¿Queremos nosotros pedir estas cosas al Señor en esta tarde, hermanos? Quizás tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el corazón. Naturalmente, por ahí alguien dijo, si usted quiere desarrollar paciencia,